Bueno, bienvenidos a este segundo capítulo del curso de Principios de Economía. Desde ya les pido una excusa si llegan a escuchar ruidos de carros pasando de fondo, pero pues por el momento grabar en la sala de mi casa y queda pegada a la calle. Aunque pues no es motivo para no continuar. En el capítulo anterior hablamos sobre qué es economía y por qué su estudio y comprensión son importantes en la sociedad. Hoy vamos a hablar sobre modelos económicos, qué son y por qué los economistas los usamos. Y también exploraremos dos modelos económicos básicos, que igualmente son fundamentales. Ya luego miraremos lo que es la micro y la macroeconomía. Les recuerdo suscribirse, dar un like y compartir a toda persona que consideren le pueda beneficiar este curso. Vamos entonces con lo primero del video, los modelos económicos. ¿Qué son y para qué los usamos? Un modelo económico es algo que nos permite simplificar la explicación de la realidad. Esto con el fin de facilitar el entendimiento y enseñanza de esta. Piensa lo difícil que sería para alguien que jamás ha estudiado medicina saber dónde queda cada vena y arteria del cuerpo humano. Imposible saberlo sin previa experiencia. Por eso los estudiantes de medicina estudian el cuerpo humano por sistemas, como quien dice por partes. De esta forma, comprendiendo por separado cada parte del cuerpo humano, podrán más adelante juntar ese conocimiento y entender lo que sucede con su paciente. Lo mismo hacen los economistas, simplifican la realidad que van a estudiar por medio de modelos, para posteriormente ir comprendiendo mucho mejor a lo que se están enfrentando. Esos modelos que los economistas usamos están compuestos de diagramas y ecuaciones, a diferencia de los que los estudiantes de medicina usan, que son esquemas del cuerpo humano separados por sus diversos sistemas. También puede surgir una duda de cómo se puede simplificar la realidad. Bueno, así como en la física se utiliza una determinada ecuación con el fin de saber dónde terminar una pelota, utilizando variables como la fuerza y el ángulo en el cual se lanzó la pelota, en la economía, para entender, por ejemplo, cómo se comporta el PIB y el desempleo de un país en un año determinado, también se utilizan determinadas variables. Pero esas variables no son lo único que afecta a la pelota, o al PIB y el desempleo. A la pelota también le puede afectar la gravedad del lugar en el cual se arroja, y al PIB y al desempleo le pueden afectar ciertas variables que son muy difíciles de calcular y de entender. Es por esto por lo que mejor se pasan por alto y no se incluye en el modelo utilizado para calcular el valor deseado. Así es como se simplifica un modelo, obviando ciertas variables que, aunque afecten el resultado que se desea calcular, no tienen tanto peso en el cálculo de este, así que incluirlo o eliminarlo no hace mucha diferencia, por lo que, por facilitar el trabajo de comprender, no se incluye en la ecuación. Vamos ahora con el primer modelo a explicar en este video, el diagrama de flujo circular. Primero, empezar diciendo que este no es un modelo matemático, sino que se limita a un diagrama, que es el que les estoy mostrando en pantalla. Este diagrama explica cómo las familias y las empresas interactúan en dos tipos de mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de los factores de producción. Es evidente que decir que en la economía solo interactúan familias y empresas es una simplificación de la realidad, precisamente el objetivo de un modelo. ¿Ya han comprendido? En este modelo las empresas producen bienes y servicios utilizando insumos como trabajo, tierra y capital. A esos insumos se les denomina factores de producción. Las familias son las propietarias de esos factores de producción y consumen todos los bienes y servicios que las empresas producen. En el mercado de bienes y servicios, las familias son las compradoras y las empresas las vendedoras. Aquí las familias compran lo que las empresas producen, ropa, comida, juguetes, etc. En el mercado de factores de producción, las familias son las vendedoras y las empresas las compradoras. Fijémonos en las líneas rojas, que representan el flujo monetario en la economía. Digamos que tú posees $10. Recuerda que tú, aunque seas solo una persona, cuentas como familia. Y con esos $10 compras algunas cosas en una tienda. Esta tienda es la empresa del diagrama. Ahora los $10 los tiene la empresa y ahora el dinero puede tomar dos rumbos distintos o ser usado para pagarle parte de su salario a los empleados de la tienda, haciendo que el dinero vuelva a la parte de las familias directamente, o por el contrario, este dinero puede ser usado para adquirir más productos para la tienda o pagar el alquiler del local, situación que hace que se dirija al apartado de mercado de factores de producción y luego estos vuelvan a la familia en forma de productos de consumo y se repita nuevamente el diagrama. El siguiente modelo para ver en este video es el de la frontera de posibilidades de producción. Este, a diferencia del modelo anterior, es un modelo matemático, el cual genera sus propias implicaciones, las cuales iremos viendo. Lo base en este modelo es lo siguiente. Supongamos que en la economía de un país solo se producen dos bienes, no importa cuáles, pero son dos. Para el ejercicio de este video diremos que son ropa y ventiladores. La frontera de posibilidades de producción de este país está en cuánto es capaz de producir estos dos tipos de bienes en un tiempo determinado. Esta posibilidad de producción depende de los factores como la tecnología, la eficiencia de los trabajadores o los recursos existentes dentro del país. Es por esto que si hay un avance tecnológico que ayuda a mejorar el proceso de producción de alguno de estos dos productos, la frontera de posibilidad se agrandará, desplazándose hacia la derecha.
Antes de explicar cada punto de esta imagen, voy a hacer una aclaración que siempre hago y es súper necesaria para esos contextos. Todo eso es de un carácter teórico, no quiere decir que siempre un país deba producir al máximo de sus capacidades acaparando todos sus recursos, aunque bueno, más que nada, nunca va a poder hacerlo o sería extremadamente difícil. Los ejes X y Y son cada uno un bien, digamos que X es ropa y Y ventiladores, y la curva azul es la frontera de posibilidades de producción. Entonces, en los puntos A y B la economía está en su máxima capacidad, produciendo lo que más puede, se diría que este resultado es eficiente. Evidentemente, en A se está produciendo más Y ventiladores que X, que es ropa, y en el punto B se está produciendo más ropa que ventiladores. El punto C sería considerado un punto ineficiente, dado que no está produciendo a su máxima capacidad. Para que C llegue a producir a su máxima capacidad, debería aumentar su producción de Y o de X o de ambas. Cuando tocase la línea azul, podríamos decir que ya está produciendo a su máxima capacidad, o sea que está en un punto de producción eficiente. Cualquier punto dentro de la frontera de posibilidades de producción es posible, aunque puede ser eficiente o ineficiente. El punto D es simplemente un punto imposible, dado que es un punto de producción que el país no logra alcanzar en ese momento. Para la siguiente explicación es preferible que hayas visto el primer capítulo de este curso. Aquí arriba te dejo una etiqueta para que vayas y lo mires para comprender mejor este apartado. Cuando dijimos en el capítulo pasado, uno de los supuestos con los cuales los economistas estudiamos el comportamiento de las personas es pensando que deben decidirse entre dos o varias decisiones. El punto A y B son ejemplos de esto. Ambos son puntos eficientes, pero en ambos se producen cantidades diferentes de cada producto, y el país debe decidir qué producto desea producir más que el otro. También encontramos el supuesto del costo de oportunidad, dado que un país al estar en un punto eficiente y decidir producir más de una cosa, digamos ventiladores, debe dejar de producir ropa para redirigir esos recursos y ese tiempo a la producción de ventiladores. Dado que la frontera de posibilidades es una curva, podemos concluir que el costo de oportunidad de cualquier situación irá variando, dependiendo de cuánto desee el país producir de algo. Para calcular este costo de oportunidad, solo debes tomar la cantidad a la que renuncias y dividirla sobre lo que obtienes. Como último tema de este capítulo, quiero que abordemos qué es micro y macroeconomía y cuáles son sus diferencias. Es evidente que si existen modelos para entender la economía es porque a nivel total es algo muy complejo y hay que dividir sus temas para estudiarla con mayor facilidad. Es por esta necesidad que surge la micro y la macroeconomía. La primera estudia cómo interactúan las familias y empresas entre ellas, como el modelo de flujo circular que vimos anteriormente, y la segunda estudia a la economía como un todo, tomando en su campo de estudios variables como el desempleo, la inflación o el PIB, etc. La macroeconomía sirve para tomar decisiones de políticas públicas que tengan el objetivo de mejorar los estándares de vida de la población. Las acciones que llevan a cabo las familias y empresas, aunque es estudiado directamente por la microeconomía, afectan directamente a la macro, dado que la macroeconomía es el estudio de millones de interacciones entre familias y empresas. Es por esto por lo que, como dije antes, utiliza variables como el desempleo o la inflación. Es decir, que para comprender bien a la macroeconomía hay que poseer buenas bases de microeconomía. Es por eso que en las carreras de economía solemos y se aconseja primero ver micro y luego macro.